Los años perdidos de Jesús, la parte de su historia que fue eliminada. Durante siglos, la historia de Jesús ha sido contada una y otra vez. Pero hay algo que la Biblia no menciona, un vacío de casi 18 años en su vida. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Por qué no hay registros de esta etapa? Y, lo más inquietante, ¿qué parte de su historia fue eliminada? La infancia de Jesús está brevemente documentada en la Biblia. Sabemos de su nacimiento en Belén, su huida a Egipto y su regreso a Nazaret. Pero el último evento registrado de su juventud ocurre cuando tiene 12 años y asombra a los maestros en el templo de Jerusalén. Después de eso, desaparece. No hay registros de su adolescencia ni juventud. Cuando reaparece a los 30 años, ya es un hombre con un mensaje poderoso, discípulos y una misión clara. Pero, ¿dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Aprendió de alguien más? Algunos creen que vivió en Nazaret como un carpintero, pero no hay evidencia de que haya permanecido ahí. Otras teorías aseguran que viajó en busca de conocimiento, explorando tierras lejanas como Egipto, Persia, India y hasta el Numi No Bingu, Tíbet. En este video, exploraremos las teorías más sorprendentes sobre los años perdidos de Jesús y los documentos que podrían revelar una parte de su historia que la Iglesia ha intentado ocultar. Pero antes de continuar, déjame en los comentarios. ¿Por qué crees que la Biblia no menciona estos años? ¿Fue un simple olvido o algo que no querían que supiéramos? Si hay un lugar donde Jesús pudo haber encontrado sabiduría oculta, ese lugar es Egipto. Sabemos que, cuando era un niño, José y María huyeron con él a Egipto para escapar del rey Herodes, quien ordenó la matanza de todos los recién nacidos varones. Sin embargo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo permanecieron allí. Algunos creen que su estancia fue breve, pero hay documentos que sugieren que Jesús pudo haber crecido y estudiado en Egipto, influenciado por las enseñanzas de los sacerdotes del antiguo Kemet, la cuna del conocimiento esotérico. Egipto no solo era un imperio poderoso, sino también un centro de sabiduría donde se estudiaban los misterios de la vida, la muerte y la conexión con lo divino. Allí se enseñaban rituales de sanación, astrología, matemáticas sagradas y el dominio de la energía vital. ¿Pudo Jesús haber estudiado en los templos de los sacerdotes egipcios? En los evangelios gnósticos se menciona que Jesús tenía un conocimiento profundo de lo oculto, lo que sugiere que pudo haber adquirido estos secretos en su juventud. Un detalle curioso es que muchos de sus milagros, como sanar enfermos o resucitar muertos, tienen similitudes con las prácticas místicas egipcias. Pero hay algo más. Algunos historiadores creen que Jesús pudo haber visitado la Gran Pirámide de Giza, no solo como un simple viajero, sino como un iniciado en los misterios egipcios. ¿Podría esto explicar su capacidad de obrar milagros? La teoría de Jesús en Egipto es fascinante, pero hay otra historia aún más impactante. Su posible viaje a la India, donde algunos documentos lo mencionan como Isa, el profeta extranjero. Los años perdidos de Jesús siguen siendo uno de los mayores misterios de la historia. Si realmente pasó tiempo en Egipto, como sugieren algunos documentos, su siguiente destino pudo haber sido aún más sorprendente. La India y el Tíbet. En 1887, el explorador ruso Nikolás Notovich afirmó haber descubierto manuscritos en un monasterio de Ladakh, en el Himalaya. Estos textos hablaban de un joven llamado Isa, un profeta extranjero que llegó a la región y fue entrenado por monjes budistas. Los textos decían que Isa predicaba el amor, la compasión y la igualdad entre ricos y pobres. Los paralelismos con las enseñanzas de Jesús son asombrosos. Pero lo más impactante es que estos escritos dicen que Isa fue perseguido por sacerdotes brahmanes, quienes lo consideraban una amenaza para su autoridad religiosa. Algunos estudiosos creen que Jesús pudo haber viajado a la India para aprender meditación avanzada, el control del cuerpo y la mente, y la conexión con lo divino. ¿Podría esto explicar su capacidad de sanar enfermos, controlar los elementos y hasta resucitar muertos? La idea de que Jesús tuvo contacto con enseñanzas orientales ha sido rechazada por la Iglesia, pero hay más evidencias de su posible presencia en Asia. En antiguos textos tibetanos se habla de un profeta extranjero que difundió una enseñanza basada en la paz y el amor. Si realmente Jesús estuvo en la India y el Tíbet, ¿por qué su historia fue eliminada?
La respuesta podría estar en el Concilio de Nicea, donde la Iglesia modificó los evangelios para construir una imagen más controlable del Mesías. Cualquier historia que sugiriera que Jesús buscó sabiduría en otras culturas fue eliminada. Pero hay algo aún más inquietante: su posible viaje a Persia y su conexión con los zoroastrianos, los mismos sabios que predijeron su nacimiento. Si Jesús realmente viajó a Persia, pudo haber sido influenciado por las enseñanzas de Zoroastro, un profeta que hablaba de la lucha entre la luz y la oscuridad, el juicio final y la resurrección de los justos. ¿Podría ser que las ideas del cristianismo tengan raíces más antiguas de lo que imaginamos? Lo cierto es que, cuando Jesús reaparece en la Biblia a los 30 años, su mensaje es claro, poderoso y diferente a todo lo que se enseñaba en su tiempo. ¿Fue solo una revelación divina o el resultado de años de preparación en distintas tierras? A pesar de los esfuerzos por ocultarlo, hay demasiadas pistas que indican que Jesús pudo haber recorrido el mundo antes de iniciar su ministerio. ¿Fue solo un profeta o el mayor buscador de la verdad que la historia ha conocido? Si esta historia te hizo pensar, dime en los comentarios. ¿Crees que Jesús realmente viajó por el mundo? ¿O todo esto es solo una teoría sin fundamento? No olvides suscribirte, porque en el próximo video exploraremos los archivos secretos del Vaticano y los documentos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el cristianismo.